amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy me encuentro desde la zona cero de la ciudad de Nueva York, de la parte baja de Manhattan, aquí donde hace algunos años estuvieran las Torres Gemelas. Al fondo encontramos el monumento In Memoriam Day, de todas las víctimas del 9/11, los atentados del 9/11. Y encontramos también aquí a mi mano izquierda la torre que se ha levantado, en donde pues anteriormente se encontraban las Torres Gemelas. A mi mano derecha tenemos el museo, también In Memoriam Day, y bueno, es un lugar realmente digno de conocer, muy hermoso, muy bello, toda la arquitectura y todo lo que se encuentra desde aquí. Bueno, la idea es que desde estos lugares vamos a estar transmitiendo las nuevas producciones que se estarán haciendo para todos ustedes. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante de la filosofía y es el objetivismo. Vamos a hacerlo con las 10 señales para identificar a una persona de pensamiento objetivista. Para todos ustedes con mucho cariño. Muy bien, el conocimiento surge en esa relación entre el sujeto cognoscente o la persona que conoce y el objeto cognoscible o el objeto que se conoce, que se puede conocer. El problema del conocimiento surge cuando nos preguntamos quién es el que determina a quién. ¿Es el sujeto el que determina al objeto? Es decir, ¿es el sujeto el que interpreta al objeto según, digamos, sus disposiciones internas, mentales, o es el objeto el que determina al sujeto? En este caso, ¿será acaso el sujeto el que obliga al sujeto a hablar de sus cualidades, verdad? Sin dejar al sujeto la libertad de expresar su libre opinión frente al mismo. Pues bien, algunos consideran que es el objeto el determinante. A esto se le llama objetivismo. Otros consideran que es el sujeto. A esto se le llama subjetivismo. Vamos a enfocarnos en el objetivismo. La primera señal entonces es, pues, por supuesto, que el objeto es el determinante en esta relación. O sea, el objeto determina al sujeto. El sujeto debe regirse por los dictámenes del objeto. En otras palabras, el sujeto captura las propiedades del objeto y debe reproducirlas fielmente. Es decir, debe decir exactamente lo que el objeto le está mostrando. Una persona que está mirando una rosa y la va a describir, pues debe limitarse a decir lo que la rosa le está obligando a decir, ¿verdad? Lo que le está obligando a reproducir. En este caso es roja, ir reproduciendo al objeto según como lo está viendo, sin imprimir sus consideraciones personales, es decir, sin decir, por ejemplo, que es bella o que es la flor más hermosa. No, debe de hacerlo fiel a lo que el objeto le está mostrando, y en ese sentido debe dejarse regir por el objeto. El sujeto debe dejarse regir por el objeto. De modo que el objeto es como algo ya acabado, que se presenta a la conciencia del sujeto y que éste debe, pues, manifestarla tal como se le está presentando. Y es que justamente esta es la idea central del objetivismo. Justamente en esto reside la idea central del objetivismo. Según él, los objetos son algo dado, algo que presenta una estructura totalmente definida, estructura que es reconstruida, digámoslo así, por la conciencia cognoscente. La objetividad es el valor de ver el mundo como es y no como queremos que sea.
Segunda señal, el objetivista cree en la verdad absoluta. El objetivista habla con absoluta precisión, es decir, dice la verdad. La verdad es precisa, la verdad es objetiva, concreta. Creen además que existen leyes naturales que dan cuenta de todos los fenómenos de la naturaleza y andan en busca de ellos. Generalmente, objetividad significa el estado o la cualidad de ser verdadero, incluso fuera de los prejuicios, interpretaciones, sentimientos e imaginaciones individuales de un sujeto. Una proposición generalmente se considera objetivamente verdadera, es decir, tener verdad objetiva, cuando sus condiciones de verdad se cumplen sin sesgos causados por sentimientos o por ideas o por opiniones, etcétera, de un sujeto cognoscente. Tercera señal, el objetivismo exige relatos no encantados. Regularmente los seres humanos, cuando hablamos con una carga emotiva, exageramos nuestras ideas, nuestros juicios, les imprimimos mucha emotividad, utilizamos la hipérbole, encantamos los discursos. Pues bien, el objetivismo exige que se hable con absoluta precisión, que se desencante el discurso para que se diga finalmente la verdad. La verdad es lo más importante, la verdad precisa es lo más importante para el objetivista. Nuevamente, los seres humanos somos una compleja mezcla de sentimientos, raciocinio, experiencia y aprendizaje. Todos estos elementos pueden brindar a una persona una percepción de la realidad que puede estar equivocada. Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, sujeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso a partir de sus experiencias y percepciones, así como de su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. El objetivista no exagera. La exageración puede dar la impresión de que se está mintiendo. Cuarta señal. El objetivismo utiliza entonces un lenguaje muy riguroso. El lenguaje objetivo se refiere al lenguaje que presenta hechos y está desprovisto de sentimientos personales. El ejemplo más significativo es el lenguaje de la escritura académica. Para lograr redactar en un lenguaje objetivo, se necesita ser específico y citar a estudiosos o autoridades en la materia que se consideren creíbles o especialistas. La información debe ser fáctica, es decir, basada en hechos. Los hechos son objetivos, concretos, medibles en números, cantidades, pesos y medidas con un lenguaje preciso. No generan debate porque los hechos son indiscutibles. Quinta señal. El objetivista utiliza también un lenguaje impersonal. Para darle un tono objetivo a un texto y que suene independiente del escritor y del lector, se debe utilizar el lenguaje impersonal. No se utiliza la primera persona del singular ni del plural, yo o nosotros, porque su uso llevaría a transmitir entusiasmo e involucramiento en el tema. También se debe evitar el uso de pronombres personales y características del lenguaje personal. Se debe evitar además el uso de palabras que indiquen juicio de valor. Sexta señal. El objetivista cree que el objeto existe independiente de la conciencia. Si es verdad que el objeto existe independiente de la conciencia, entonces tendríamos que aceptar la existencia de objetos que pertenecen a otra naturaleza,
es decir, objetos que explican la realidad de las cosas, pero que van o que están más allá de lo físico, de lo material. Tal es el caso del idealismo platónico o del objetivismo metafísico, según el cual existe un mundo, en el caso de Platón, donde están las verdaderas esencias, la esencia de las cosas materiales que apreciamos en este mundo. Señal número 7. El objetivista es imparcial. La objetividad permite la presentación del conocimiento de manera neutral. Por ello, es una característica imprescindible de todos los contenidos que exponen los resultados de una investigación o análisis científico que pretenda aportar información. Como se puede ver, la objetividad se aplica de diversas maneras en las que las posturas personales y subjetivas se apartan para no afectar un juicio, contenido o información acerca de la realidad. De allí que, al no implicar sentimientos o arraigos, la objetividad genere calma y tranquilidad. La objetividad, por tanto, se refiere a la realidad o al objeto en sí mismo y se aleja de cualquier susceptibilidad que pueda tener un individuo. Octava señal, el objetivista es un investigador nato. Por su espíritu de rigor, siempre trata de hablar con la verdad. Esto lo lleva a investigar, a auscultar detalladamente. No se compromete con nada sin que antes tenga absoluta seguridad de las cosas. Por esta razón, esto le da un carácter de investigador, ¿verdad? Porque la investigación es la que le va a entregar los argumentos. La investigación es la que le va a entregar los datos precisos con los cuales va a poder expresarse ante el público. Novena señal. Todas las áreas del conocimiento la pretenden. La objetividad es una pretensión de todas las ciencias. Todas las áreas del saber humano quieren alcanzarla, porque la objetividad es la que les da seriedad, la que les da rigurosidad, la que las hace creíbles. Entonces todas las demás áreas del conocimiento, desde las idealistas hasta las más materialistas, todas pretenden este atributo del conocimiento o este atributo que es el de la objetividad. Y la décima y última que vamos a tratar por ahora es que el objetivismo exige concreción. Es decir, el objetivista o el que habla debe limitarse a los hechos, debe describir nuevamente con precisión, con rigurosidad, las cosas que está observando, los fenómenos que está observando. Debe evitar al máximo imprimir sobre sus relatos, digamos, consideraciones personales. ¿Para qué? Para que lo que esté diciendo se vea y se escuche más concreto, más preciso. Así también llegamos al final de este video sobre el objetivismo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si les ha gustado ese trabajo, nuevamente los invito para que se suscriban, a los nuevos pues, a los que aún no se han suscrito, y dejen sus comentarios para seguir creciendo y para seguir desarrollando este proyecto pedagógico que de seguro puede sernos muy útil. Gracias por acompañarnos a reflexionar en grandes cuestiones filosóficas. Chao.